Saludos y bienvenidos al video de hoy. En este video hablaremos sobre uno de los momentos más significativos en la historia mundial, la caída del Muro de Berlín. Explicaremos las causas, el contexto histórico y las consecuencias de este hecho histórico. La construcción del Muro de Berlín comenzó en agosto de 1961 como respuesta a la fuga masiva de ciudadanos hacia el oeste. El objetivo era evitar la pérdida de mano de obra calificada y de jóvenes talentosos, así como también frenar la propagación de las ideas democráticas que ponían en riesgo el régimen comunista. El Muro de Berlín se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Pero, ¿cómo afectó esta construcción a los ciudadanos de la RDA y a la comunidad internacional? En la siguiente parte de este video, analizaremos las consecuencias de la construcción del Muro de Berlín. Antes de hablar sobre las causas de la construcción del Muro de Berlín, es importante entender el contexto histórico en el que se llevó a cabo esta división de la ciudad de Berlín y de Alemania en dos bloques ideológicos y políticos enfrentados. En agosto de 1961, el gobierno de la República Democrática Alemana, RDA, comenzó la construcción del Muro de Berlín, una barrera física de 155 kilómetros que dividía la ciudad de Berlín en dos partes, separando la Alemania Oriental, RDA, de la Alemania Occidental, RFA. ¿Pero por qué se construyó este muro? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al gobierno comunista a tomar esta decisión? La principal razón fue evitar la fuga masiva de ciudadanos de la RDA hacia el oeste, especialmente a Berlín Occidental, que era parte de la Alemania Occidental. Desde la fundación de la RDA en 1949, más de 2,7 millones de personas habían emigrado de la Alemania Oriental hacia el oeste, lo que suponía una fuga constante de cerebros y una pérdida de mano de obra cualificada para el régimen comunista. Pero, ¿por qué los ciudadanos de la RDA querían huir en masa? Las razones eran diversas. En primer lugar, la RDA era un estado totalitario que limitaba las libertades individuales y políticas de sus ciudadanos. Además, la economía de la RDA estaba en crisis y la población sufría escasez de alimentos y bienes de consumo. Por otro lado, la RFA ofrecía a los ciudadanos de la RDA un modelo de sociedad libre y próspera, con un sistema político democrático y una economía de mercado que prometía mejores oportunidades y un futuro más prometedor. Esta situación generaba una enorme presión en el gobierno comunista de la RDA, que veía cómo su población huía en masa hacia el oeste y desafiaba la legitimidad de su régimen. Para mantenerse en el poder, el gobierno de la RDA decidió construir el Muro de Berlín como una medida de contención y control, que les permitiera mantener a sus ciudadanos bajo control y evitar la fuga masiva de cerebros y mano de obra. En resumen, la construcción del Muro de Berlín fue una medida tomada por el gobierno de la RDA para evitar la fuga masiva de sus ciudadanos hacia el oeste, en un contexto de presión política, económica y social. La construcción del Muro de Berlín fue uno de los eventos más significativos de la Guerra Fría, pero no ocurrió en un vacío. Fue parte de un contexto de agitación social y política en Europa del Este, donde los movimientos populares y la presión de los países occidentales jugaron un papel importante en el cambio democrático que se avecinaba. En Polonia, la crisis económica y política había generado un descontento generalizado entre la población, y en 1980, el movimiento Solidaridad liderado por Lech Walesa se convirtió en la principal fuerza de oposición al gobierno comunista. A pesar de la represión y la persecución, Solidaridad logró movilizar a millones de polacos y presionar al gobierno para negociar reformas políticas y económicas. En Hungría, la apertura política y económica del gobierno comunista a fines de los años 80 permitió el surgimiento de una oposición más pluralista y democrática que demandaba cambios profundos en la estructura del Estado y la economía. La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 fue una consecuencia directa de las protestas masivas que tuvieron lugar en Hungría y otros países del bloque del Este. La presión de los países occidentales, liderados por Estados Unidos, también fue un factor determinante en la caída del Muro de Berlín. El presidente Ronald Reagan había adoptado una política de confrontación con la Unión Soviética, y la carrera armamentística y la Guerra Fría estaban en su apogeo.
Sin embargo, la presión y las negociaciones secretas entre los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética abrieron la puerta a una distensión y un cambio político en Europa del Este. La caída del muro de Berlín fue el punto culminante de una serie de movimientos populares y políticos en Europa del Este que exigían cambios democráticos y reformas políticas y económicas. Mr. Gorbachev, tear down this wall. La apertura política en Hungría y la presión de solidaridad en Polonia habían demostrado que el cambio era posible, y la caída del muro de Berlín fue un evento histórico que simbolizó la caída del régimen comunista en Europa. En conclusión, la construcción del muro de Berlín fue una consecuencia del descontento social y político en Europa del Este, pero también fue el catalizador de un cambio democrático que se estaba gestando en la región. La presión de los movimientos populares y políticos, combinada con la presión de los países occidentales, llevaron a la caída del muro de Berlín y al final de la Guerra Fría. La construcción del muro de Berlín en 1961 fue un símbolo de la Guerra Fría y de la división política y social de Europa. Sin embargo, el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA sorprendió al mundo al anunciar que los ciudadanos podrían salir libremente del país, lo que llevó a la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín fue un momento histórico que simbolizó la unificación de Alemania y el fin de la Guerra Fría. El anuncio del gobierno de la RDA se produjo después de semanas de protestas y manifestaciones masivas en la RDA y otros países del bloque del Este. La población de la RDA se había vuelto cada vez más descontenta con la situación política y económica del país, y la apertura de las fronteras fue un alivio para muchos ciudadanos que habían sufrido restricciones de movimiento durante décadas. El anuncio del gobierno de la RDA fue recibido con entusiasmo por miles de personas que se reunieron en el muro de Berlín, exigiendo su apertura. Los ciudadanos de la RDA comenzaron a trepar y a derribar secciones del muro, mientras que otros se unieron a ellos desde Berlín Occidental. Las imágenes de la caída del muro de Berlín se transmitieron en vivo a todo el mundo, y el evento fue visto como un símbolo de la libertad y la esperanza. La caída del muro de Berlín también tuvo un impacto significativo en la política mundial. La unificación de Alemania fue un momento histórico que cambió el equilibrio de poder en Europa y en el mundo. La Guerra Fría había llegado a su fin, y se abría una nueva era de cooperación y diálogo entre las naciones. La caída del muro de Berlín en 1989 tuvo un impacto mundial en diferentes áreas, como la política, la economía y la sociedad. La reunificación de Alemania, la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría son algunas de las consecuencias más importantes de este evento histórico. La caída del muro de Berlín fue un momento decisivo en la historia mundial. La reunificación alemana se produjo poco después, lo que significó la unificación política y económica de dos naciones que habían estado divididas por décadas. La unificación de Alemania cambió el equilibrio de poder en Europa y en el mundo, y también tuvo un impacto significativo en la economía global. La caída del muro de Berlín también marcó el fin de la Guerra Fría, un periodo de tensión y conflicto entre las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética se disolvió poco después, lo que llevó a la creación de nuevos estados independientes en Europa del Este y en Asia Central. Además, la caída del muro de Berlín tuvo un impacto en el arte, la cultura y la memoria colectiva. El muro de Berlín había sido un símbolo de la opresión y la división, y su caída se convirtió en un símbolo de la libertad y la unificación. La cultura pop y el arte contemporáneo se inspiraron en el muro de Berlín, y hoy en día, los restos del muro son una atracción turística y un recordatorio de los eventos históricos. En conclusión, la caída del muro de Berlín fue un evento histórico que tuvo un impacto significativo en la política, la economía, la sociedad y la cultura. La reunificación alemana, la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría son algunas de las consecuencias más importantes de este evento. Además, el impacto en la cultura y la memoria colectiva ha sido duradero. La caída del muro de Berlín seguirá siendo un momento significativo en la historia mundial.